porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy nos encontramos desde los jardines de la Quinta de Bolívar, aquí en la capital de la República. Los invitamos para que nos acompañen los próximos 30 minutos, donde abordaremos temas de su total interés en materia educativa, pedagógica y, como no, sindical. Aquí un avance de los temas más importantes que trataremos a continuación. Junta Directiva de FECODE convocó al Magisterio colombiano a un paro nacional el próximo 21 de febrero. En el municipio de Soacha se fortalece la educación por concesión, mientras la pública se cae a pedazos. Reducción de 1 hora en el programa de la jornada única responde a las recomendaciones de la OCDE. El incumplimiento de los acuerdos a los que se llegó entre el gobierno y FECODE en el mes de junio del 2017, esto sumado a la crisis que en materia educativa vive el país, llevó a que la Junta Nacional, que sesionó esta semana, convocara un paro de 24 horas el próximo 21 de febrero. La Junta Nacional de FECODE decretó paro nacional de 24 horas para el próximo 21 de febrero. Frente al rechazo que ha generado las decisiones que este gobierno ha tomado sin tener en cuenta los acuerdos que se habían pactado en el anterior paro del magisterio. Entre ellas la expedición del decreto 2105 del 2017, donde regula la jornada única. Sin embargo, implementó una jornada de 7 y no de 8 horas, generando inestabilidad laboral a docentes e inconvenientes en aulas de clase. Los maestros continúan exigiendo que se le cumplan con un servicio de salud. Hay nuevos contratos, pero continúan los docentes y sus familias recibiendo un mal servicio. No reciben medicamentos y no hay respuesta frente a la difícil situación de buscar citas con especialistas. Por otra parte, no se extiende el proceso de ascenso a docentes ni reubicación. Tampoco se ha avanzado en una reforma constitucional al sistema general de participación para brindar una educación pública con más recursos. En esta movilización esperamos lograr una concertación con el gobierno, buscando resultados viables para una educación de calidad. El magisterio va a defender el modelo de salud que se conquistó en el paro nacional. Y aquí el gobierno es el responsable de toda esta situación en nombre de la fiduprevisora del ministerio. Y bueno, le decimos a los organismos de control para que de verdad hagan cumplir estos acuerdos. De lo contrario, este problema se va a extender. Y además del problema de la salud, el cumplimiento del resto de puntos acordados entre FECODE y el gobierno nacional. Y esta semana se dieron a conocer los nombres de las empresas prestadoras del servicio médico para los maestros de las regiones 4 y 7. ¿Qué queda ahora? Que el Ministerio de Educación, como fideicomitente, garantice la prestación óptima del servicio para los maestros y su núcleo familiar. Los contratos se estarán iniciando formalmente el 1 de marzo del 2018. Develada la licitación, conocidos los nuevos prestadores, consultamos a los presidentes de los sindicatos de las regiones 4 y 7. Región 4, Medisalud, Unión Temporal. La verdad es que desde el 2015, cuando se inicia el proceso de licitación, con las declaraciones de desierta de estas zonas, y llegar a este momento, pues para nosotros es una incertidumbre total. Para este tiempo del empalme del 5 al 28 de febrero, pues no tenemos servicio de salud en Boyacá. Hoy estamos en una crisis de grandes proporciones. Esta nueva licitación, con los términos de referencia acordados por el fondo, pues aspiramos a que se cumplan. Eso es lo que aspiramos todos. Pero como es un modelo que está el negocio por encima de todo. Región 7, Unión Temporal Red Integrada Foscal CUP. Esperamos que de aquí en adelante pues ya se empiece a prestarnos el servicio con los nuevos pliegos de contratación, con el nuevo modelo, y que ojalá pues ya tengamos un servicio eficiente. La presidenta de la Fiduprevisora y la ministra de Educación han manifestado que las veedurías con los sindicatos regionales se han hecho y son la garantía de la prestación del servicio. Aquí alguien miente y en definitiva no son los maestros que padecen el mal servicio.
no es cierto que exista una auditoría permanente como ellos quisieron hacerlo notar, y al contrario, los sindicatos hemos estado todos los días vigilantes y expectantes pidiéndole al gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional que hacen a ellos los que hagan cumplir el servicio de salud como fideicomitentes que son. Quedaron de hacer auditorías y esas auditorías son de la misma fiduprovisora, o sea, es una irresponsabilidad. Y nosotros sí tenemos veedurías y hay suficiente material probatorio de que han incumplido los términos de referencia, y aquí está incumpliendo el ministerio, está incumpliendo la fiduprovisora y están incumpliendo los prestadores frente a ese tema. Eso es falso. Precisamente uno de los aspectos relevantes de los últimos tiempos es que la presidenta de la fiduprevisora, la doctora Sandra Gómez, pues desapareció, pero al final del año pues por ninguna parte dio la cara. FECODE exige que tanto el ministerio como fideicomitente y la fiduprevisora hagan cumplir a cabalidad los términos de los nuevos operadores. No hay excusa para dilatar el cumplimiento y que quede claro que los sindicatos regionales sí son veedores, de ahí las quejas y las denuncias sobre el mal servicio hasta ahora. El secretario de Seguridad Social y Pensionados de FECODE, el profesor Pedro Luis Arango, a esta hora le habla al Magisterio Colombiano. Buenos días para todos los compañeros y compañeras y la comunidad educativa. El pasado 7 de febrero se reunió la Junta Directiva Nacional de FECODE y ratificó la inconformidad por los malos servicios de salud manifestados en las siguientes barreras de acceso: la deficiente atención de los call centers, la no entrega de los medicamentos formulados en su momento, la demora en dar las citas con especialistas, el no funcionamiento de las droguerías las 24 horas donde se acordaron, la no publicación de las redes propias, las alternas y extraordinarias, ni el formato del PQR por parte de la fiduprevisora. Con relación al acuerdo firmado el pasado 16 de junio del 2017, la Junta Nacional analizó los resultados de las conversaciones con el gobierno en la mesa de trabajo durante los últimos 7 meses y concluyó que no se ha cumplido lo acordado, como podemos observar en los siguientes puntos. Jornada única. Se convirtió en una estrategia para la racionalización de la planta de docente, cierre de jornadas escolares, negación de la alimentación y el transporte a los estudiantes, carencia de planta de servicios generales, vigilantes, bibliotecarios, secretarias, etc. La infraestructura de los colegios es inadecuada, hacinamiento en las aulas escolares, expedición de normas unilaterales en el año 2017, entre otras el decreto 2105, circular 50 y el decreto 1421. Sistema General de Participaciones. A la fecha el gobierno no ha presentado ninguna propuesta de reforma estructural del Sistema General de Participación, ocasionando la desfinanciación de la educación pública. Por estas y otras razones, la Junta acordó realizar el paro de 24 horas el próximo 21 de febrero. Bolívar y Valledupar, dos regiones que evidencian la desidia del gobierno nacional con la educación y con los maestros del país. Bolívar ha prendido las alarmas frente al déficit y a la crisis que vive en materia de infraestructura. Y en Valledupar, hoy, en pleno mes de febrero, no se les ha cancelado aún el salario del mes de diciembre. Son más de 2.000 maestros de Valledupar que siguen exigiendo que giren los recursos para que se les cumplan con los pagos del mes de diciembre. De igual manera, aún esperan que se les respete la prima de antigüedad. Hasta el día de hoy no hemos visto el salario del mes de diciembre. Los maestros de Valledupar hoy nos encontramos en aprietos económicos. No tenemos en la mesa lo de la canasta familiar. El mínimo vital hoy se encuentra en riesgo. Los estudios de nuestros hijos se encuentran hoy emproblemados porque no hay plata con qué pagar los estudios y los semestres de universidad. Por su parte, la mayor problemática en el Bolívar son las plantas educativas, donde no presentan un adecuado estado de higiene y de calidad en su infraestructura debido a la falta de apoyo económico. Bolívar y en Cartagena y en Magangué estamos muy mal, incluso violando el decreto 1582 del 2015 que señala que
plan de alimentación escolar debe iniciarse simultáneamente con el primer día de clase. Y el 21, en medio del paro nacional, haremos movilización, marcha de antorchas en Cartagena, con vigilia para que tenga un impacto suficiente. Techos, paredes en el piso, incluso faltan elementos primordiales como pupitres, es la queja diario que tiene la comunidad educativa en el Bolívar. Convocamos a todo el magisterio del país y en particular pues al magisterio del Huila a salir a la defensa de los intereses por la salud nuestra y de nuestras familias, conculcada por el manejo que le vienen dando los prestadores al contrato que se ha dado. Asimismo, a rechazar la política de incumplimiento del gobierno nacional a todas las tareas y a todos los compromisos que se quedaron dados en el paro del 2017. El municipio de Soacha, ubicado muy cerca a la capital de la República, es un reflejo de cómo el gobierno fortalece las instituciones por convenio y le quita recursos a la educación pública. Hoy queremos compartir con ustedes la difícil situación en materia de infraestructura, de hacinamiento y demás que tienen esas instituciones. Y pese a esto, los colegios reflejan, gracias al compromiso de los educadores, una muy buena calidad en la enseñanza. Viajamos al municipio de Soacha a visibilizar la decadente situación de las escuelas públicas. Son instituciones con riesgo a caerse, con hacinamiento, irregularidades en el PAE, con jornada escolar sin cumplir los mínimos y lo peor, un ejemplo de la desidia que contradice el derecho a la educación. Y mientras esto sucede, el dinero para solucionar el tema de los cupos se va a colegios por concesión, por orden del Ministerio de Educación. Los colegios que tenemos en este momento en el municipio son colegios que carecen de todo, de infraestructura, de las áreas son insuficientes, tenemos hacinamiento. Si la norma nos habla de unos parámetros, aquí el área por estudiante es de 0,65, 0,50, donde el docente no se puede desplazar, entonces en esa parte estamos graves. Esta es la institución Eugenio Díaz Castro, sede primaria, un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en la educación. El hacinamiento, el pan de cada día. Hicimos un simulacro de evacuación y claro, aunque tienen la teoría, el espacio generó un caos. Tienen restaurante con refrigerios confusos, así lo deja ver la minuta. En un descanso, ojo, de 15 minutos, deben comer goulash, arroz y lenteja, o pollo desmechado o carne asada. Y luego almorzar. ¿Cuánto alimento se pierde? Y subiendo unos kilómetros vamos a la sede de bachillerato, que se cae literalmente. El olor a humedad produce dolor de cabeza y aún así los chicos reciben sus clases en medio de un riesgo inminente. Por emergencia, la única parte donde podemos regresar a lo que queda de este colegio, que como se pueden dar cuenta está en ruinas, y después de que ya estaba esto cerrado por riesgo, lo vuelven a abrir para que estemos nuevamente acá. El año pasado, emergencia por el invierno, tocó cerrar 4 salones. Esperan construir en este espacio 3 aulas prefabricadas, esperando que la curaduría lo autorice. Pero ¿construir en lo que se está cayendo? Uno de los salones que estaba cerrado por emergencia, tocó abrirlo para no hacer pico y placa otra vez este año. De destacar, claro, siempre el compromiso y el profesionalismo de los educadores que en medio de este escenario de desolación responde con calidad al abandono. Durante 2 años consecutivos han tenido sobresalientes resultados en los índices de calidad. Yo acá estudiando desde mi primaria, todo el bachillerato también, y en la educación y el aprendizaje ha sido muy bueno. Para recrearse deben salir del colegio a buscar un parque y el restaurante poniendo en riesgo su seguridad. Los estudiantes exigen, como cualquier otro, garantías para su proceso de formación. Invertir en educación pública es abrirle la puerta a la inclusión y a la igualdad. En Soacha se está a punto de declarar una emergencia educativa. Invitamos a todo el magisterio colombiano y en especial al departamento de Nariño a apoyar este paro de 24 horas el día 21 de febrero. Esto lo hacemos por reivindicar el derecho a tener una salud eficiente
para todos los maestros y sus beneficiarios. Igualmente, de decirles que el gobierno nos ha incumplido con los acuerdos pactados en el paro del 2017. Con el decreto 2105 del 2017 se le quita 1 hora a la jornada única en las instituciones educativas del país, lo que ha generado graves dificultades para los maestros. El Gobierno Nacional ordenó reducir 1 hora diaria a la jornada única, medida que está afectando a cerca de 400 maestros de la planta de docentes en Manizales. Queremos resaltar que a final del año nos vimos con la sorpresa de la disminución de la hora en la jornada única, y esto afecta directamente a este programa, puesto que para el caso de la ciudad de Manizales, de 300 maestros que implementaron o que están trabajando en el sistema jornada única, sobran 150 debido a esta reducción. Ese es un proceso que estamos trabajando tanto con el municipio como con el ministerio en la tarea de la defensa de la planta, mirar las acciones correspondientes en la modificación de las relaciones técnicas para que estos educadores no se vean afectados. No cabe duda que faltan recursos para el sector educativo y que no se ha cumplido con las metas establecidas en infraestructura. Y con esta norma que reduce 1 hora la jornada única, el gobierno está afectando la calidad de la educación. Nosotros le preguntamos al gobierno por qué se tomaba esa decisión, cuáles eran los estudios técnicos educativos. No había ningún estudio técnico que avalara la disminución de las horas en jornada única. Lo que se ve en eso es el afán del gobierno de reducir la planta de personal y de reducir la inversión en educación, infligiendo un perjuicio a los estudiantes y a los profesores. Por eso rechazamos esta medida tomada en el decreto 2105, luchamos por la estabilidad de los maestros y exigimos que el gobierno cumpla con sus compromisos en torno a jornada única. Se le exige al gobierno cumplir con lo acordado sobre jornada única, como invertir en infraestructura, alimentación para estudiantes, entre varios puntos que brindaría al magisterio y a estudiantes una calidad de formación con este programa. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del fiscal de FECODE, el profesor William Belania. Un saludo a todo el magisterio de la comunidad educativa colombiana. La Junta Nacional de FECODE y el Comité Ejecutivo de FECODE han estado revisando la situación de la educación pública y los derechos del magisterio, y producto de la situación tan crítica en que hoy se encuentra nuestra educación y nuestros derechos, pues determinó de manera unánime un paro de 24 horas el próximo 21 de febrero. Paro que es un claro mensaje al gobierno, uno, por el respeto a los acuerdos. Ejemplo, el tema de salud. Se iniciaron contratos ya en 8 de las 10 regiones y no ha pasado nada, y al gobierno eso no le duele. 2, el tema de la financiación. Siguen dilatando las fórmulas como deben apropiarse los recursos para garantizar una educación de calidad, y en cambio sí están insistiendo en implementar una jornada única que no tiene condiciones. Se les demostró hasta la sociedad que no es posible una jornada que FECODE siempre ha propuesto desde el año 94, cuando se generó la ley 115, pero que requiere un músculo económico, y hoy no hay voluntad política, y eso que se piensa la Colombia más educada. El tema de la dignificación del ejercicio docente. Se ha dilatado el tema de formular un estatuto que unifique y dignifique la profesión docente como un elemento fundamental para la calidad. Hoy se ha estado reuniendo la comisión, pero no hay avances significativos porque es que uno no encuentra voluntad política. Por el contrario, el reto de este gobierno es la reducción de la planta de personal docente con políticas agresivas hacia los establecimientos y hacia los entes territoriales, y prácticamente mirar cómo dilata el proceso de ascensos y reivindicación salarial de los maestros en el país. Por eso el llamado a la unidad, el llamado a la fortaleza y el mensaje claro para el gobierno. Estamos dispuestos a sentarnos, a exigir respeto en la mesa, pero que haya cumplimiento. El llamado a los padres de familia, les cumplimos a cabalidad con los retos que teníamos. Hicimos la reposición de las actividades en su totalidad. Por eso hoy les decimos, o hay respeto por la educación pública, por los maestros de este país, o nos vamos a acciones de hecho que le exijan a este gobierno respeto por la dignificación de Colombia. Después de un año, la Comisión del Servicio Civil dio a conocer el listado de los maestros elegibles que participaron en el concurso del 2016. La Comisión Nacional del Servicio Civil dio a conocer la lista de elegibles del 2016.
donde se convocó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los cargos de vacantes de directivos docentes, docentes de aula y líderes de apoyo. Son cerca de 21.342 vacantes. Los docentes que realizaron la inscripción del 27 de julio al 2 de septiembre del 2017 podrán ingresar a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, gestion.cnsc.gov.co/resoluciones docentes 2016/ y así consultar las listas territoriales de elegibles de las convocatorias 339, 445 de 2016. Hacemos un llamado a los compañeros de nuestra región a mantenerse activos para la convocatoria que realizará FECODE, paro nacional de 24 horas del magisterio, el día 21 de febrero. Todos conocemos las razones que son las expuestas en el comunicado de la Federación y que tienen que ver con jornada única, con el problema de salud, con la tercera convocatoria de la tercera corte y en términos generales pues la problemática del incumplimiento de los acuerdos firmados en el paro anterior. La Internacional de la Educación se reunió en Bruselas del 22 al 26 de enero, donde temas como la privatización de la educación y los derechos laborales de los maestros enmarcaron la agenda. La privatización a la educación no es solo un problema que enfrenta Colombia, es un proceso a nivel mundial en donde entidades como la OCDE, Banco Mundial y el Fondo Monetario tienen intereses económicos para hacer de la educación un negocio. En el caso de Colombia, lo más sensible de la privatización es lo que ha pasado con los trabajadores de servicios generales. Los acabaron. Hoy son contratos para distintos servicios. Si FECODE no hubiese dado la pelea, ya hoy no tuviéramos educación en manos del Estado. Los gobiernos proponen sindicatos paralelos para bajar de importancia a los grandes sindicatos, los cuales son los protagonistas en la lucha de los derechos de los trabajadores. Se trata de disminuir el poder de convocatoria y quitarle legitimidad a los reclamos de los sindicatos. Hoy la tendencia universal es generar el individualismo. Los sindicatos son la máxima expresión de lo colectivo. Si no nos fortalecemos en lo colectivo, nos hacemos vulnerables a que el proceso privatizador acabe nuestros derechos y acabe con el derecho a la educación. El integrante de la Internacional señaló que un buen ejemplo en defensa de los derechos en el trabajo sindical y de la lucha de una educación pública la tiene el Sindicato de Docentes en Colombia. FECODE unifica las opiniones, las políticas a trazar para defender los derechos de la educación y defender el derecho a la educación de los niños y jóvenes de Colombia. El sindicato en América Latina tuvo un respaldo en la reunión de la Internacional, eligiendo a Luis Gruber como miembro del comité galardonado para los premios en el próximo Congreso Mundial que se realizará en Bangkok, Tailandia, el próximo año. Antes de irnos, es momento de cederle la palabra al presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas, para que nos editorialice nuestro espacio de hoy. Un fraternal saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Esta semana fue una semana de mucha actividad, desde luego de mucha discusión. Hicimos la Junta Nacional y en esa Junta Nacional tomamos la decisión de un paro de 24 horas. Señora ministra, queremos decirle que nosotros tenemos el derecho, desde la autonomía, de plantearle a la sociedad que ustedes nos incumplieron, que nosotros le cumplimos a la sociedad, que fuimos a las clases hasta el 15 de diciembre, que recuperamos contenidos y tiempo y que el gobierno nos ha venido sistemáticamente incumpliendo. Le colocamos el ejemplo de la salud, catastrófica, no están cumpliendo los pliegos de condiciones. A lo que llegamos a una gran conclusión con la señora presidenta de la fiduprevisora, a la que le dijimos lo que teníamos que decírselo de frente, como lo hemos hecho, de que no han cumplido con los pliegos de condiciones y que hoy la situación nos está llevando, diríamos, que no solo a un caos, sino a colocar en peligro la vida de los maestros y de las maestras. Entonces hemos llegado a varias conclusiones. Reunión el 13 con la señora presidenta de la fiduprevisora y vamos a programar unas visitas a las regiones donde deben de estar los prestadores para que se solucione de fondo lo que está ocurriendo en cada una de las regiones.
De igual manera le manifestamos a la ministra, y ojo con esto, compañeros, la política del gobierno y del BID es impedir que los maestros asciendan y se reubiquen. Por eso han planteado de que hay que pasar de la evaluación de carácter diagnóstico formativo a la evaluación nuevamente escrita. FECODE se opone a eso. Y de igual manera le decimos al gobierno, tiene que hacerse la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Está demostrado que en estas cohortes, en la primera y en la segunda, pasó el 98% en la primera, 98% de los maestros, en la segunda el 53% y el 12% da el 65%. Creemos que es un proceso transitorio mientras construimos el Estatuto Único de la Profesión Docente. El gobierno tiene la obligación de convocar rápidamente a lo que tiene que ver con la tercera cohorte para los compañeros maestros. Este es un debate que hay en el Comité Ejecutivo de FECODE y en la Junta Nacional con compañeros que le han hecho eco a decir que están en contra de la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Puede ser, hagamos el debate, pero es lo que hoy le presenta como alternativa a los maestros para poder ascender y para poderse reubicar, para poderse mover salarialmente. De igual manera le manifestamos a la ministra que tal como estaban viendo ellos los acuerdos, desde luego que según la posición de ellos, esos acuerdos estaban cumplidos. No, señora ministra, queremos decirle, ustedes tienen que hacer un mayor esfuerzo, por eso nos vamos a reunir el 14, para que cada una de las comisiones le demos salidas eficaces, rápidas a la situación. Y también queremos decirle, no es cierto que la federación tiene un propósito político y electoral. No, nosotros somos sujetos políticos, participamos de la vida política de Colombia, pero no estamos utilizando el paro del 21 con propósitos electorales. No, señora, aquí hay candidatos del Comité Ejecutivo de FECODE que son candidatos a modo propio. Nosotros respaldamos a los candidatos democráticos, progresistas, de izquierda, porque tenemos una concepción de ver la vida, de ver la historia y de ver la realidad. Por eso también queremos decir a los maestros que podamos participar en el foro político que vamos a hacer con los candidatos a la presidencia de la República el próximo 14. Y vamos a estar muy pendientes del cumplimiento de los acuerdos. Señora ministra, quien decidió el paro fue la Junta Nacional. Y por eso le decimos, compañeros maestros, vamos al paro nacional, vamos con unidad, vamos el 21 a exigirle al gobierno que cumpla, que invierta recursos en la educación, en el sistema general de participaciones, que se haga una reforma estructural. Y desde luego que el agua potable, el saneamiento básico y la salud hacen parte de esas necesidades de los colombianos. Señora ministra, nosotros también tenemos las puertas abiertas al diálogo, a la concertación, pero también tenemos capacidad de movilización y de lucha para defender los intereses de los maestros y de las maestras. Compañeros maestros, como lo hicimos el año pasado, en el 2017, mostremos la garra, la capacidad de movilización y de lucha. Un abrazo para todos y todas. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que nos pueden ubicar en el canal de YouTube de FECODE también. La invitación, la de siempre, para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Y les recordamos que por decisión de la Junta Nacional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el paro de 24 horas será el próximo 21 de febrero. Todos a la calle. Hasta luego, que tengan un feliz resto de día.